La prometida de mi amigo me echó de la boda por llevar un vestido dorado y me llamó vulgar por intentar opacarla. Ahora ella tiene problemas. Mi mejor amigo, Dan, se casó ayer con Lauren. Dan y yo somos mejores amigos desde la secundaria, y aunque nuestra relación siempre fue platónica sin ningún interés romántico, su ahora esposa Lauren nunca me ha soportado. Durante sus 3 años de noviazgo no se me permitió ver a Dan a solas porque, según ella, era sospechoso que yo quisiera pasar tiempo con él. La verdad, solo extrañaba a mi amigo. Aún estando felizmente casados, ella siempre me mantuvo a distancia. Siempre supuse que se debía a que proviene de una familia muy conservadora. Dan ha hablado con ella varias veces. Después de cada conversación, ella se tranquiliza un poco, pero pronto vuelve a quejarse de que él sea amigo de una mujer. No es lo ideal, pero ella hace feliz a Dan, así que lo acepté. Llegó el día de la boda. En un principio iba a estar en el cortejo del novio, pero Lauren terminó llorando y diciendo que una boda no es lugar para intercambiar roles de género. Dan discutía con ella sobre esto, pero le dije que asistiría como invitada y que no valía la pena pelear. El código de vestimenta era fiesta de jardín en tonos cálidos. Se fomentaban los colores tierra. Elegí un vestido color bronce naranja que me pareció perfecto, y de hecho, coincidía con algunos ejemplos que nos dieron. En resumen, creí haber acertado. La ceremonia estuvo genial. Sin embargo, en la recepción, Lauren me apartó y me espetó. No puedo creer que lleves oro a mi boda. No eres el primer premio. Eres una maldita vulgar. Me quedé tan sorprendida que solo la miré. Ella casi gritaba que me fuera y estaba llamando la atención, así que busqué a mi esposo. Me despedí de Dan y me marché. Después, Dan me escribió indignado porque me fui tan pronto. La mamá de Lauren me mandó mensajes diciendo que arruiné la boda de su hija y que soy estúpida por llevar un vestido dorado, que es tan grave como ir de blanco. Jamás supe que esto fuera una norma. Quiero explicarle a Dan, pero no sé si estoy equivocada. ¿Soy la mala? Actualización. Otra chica llevaba el mismo modelo de vestido pero en rojo oscuro, y nos reímos de la coincidencia. Los slip dresses son muy comunes como atuendo de invitada donde vivo, y la propia novia los recomendó. Mi esposo publicó una foto nuestra con el pie. Mi premio dorado de esposa, gano en la vida gracias a ti. Dan descubrió rápido lo que pasó y me llamó anoche. Al parecer, la mamá de Lauren le dijo que yo estaba borracha, y que le había dicho a Lauren que su vestido era horrible, así que se me pidió que me fuera. Dan sospechaba que era mentira, pero lo confirmó cuando su mamá lo llamó. Ella estaba cerca cuando Lauren me apartó, y, irónicamente, llevaba un vestido dorado amarillo. Le gritó a Dan por permitir que Lauren me tratara así. Dan estaba emocionalmente exhausto y sin solución a la vista. Dijo que hubiera preferido que aprovechara la barra libre en lugar de irme, pero entendía por qué lo hice. Me agradeció tomar el camino alto y que lo había notado. Se disculpó. Al parecer, esta pelea entre él y Lauren viene de lejos. Ella intenta convencerlo de que deje de hablarme porque es lo que hace un buen esposo. Le dije que se centrara en su felicidad, que siempre lo apoyaría y que me haría a un lado si lo necesitaba. Bloqueé a Lauren y a su madre y reenvié sus mensajes a Dan, como me aconsejaron. Luego Lauren me llamó desde el teléfono de Dan y empezó a gritar que arruiné su boda y que sabía lo que hacía al llevar ese vestido. Tras el susto inicial de esperar a Dan y oír los gritos de Lauren, le espeté. ¿Qué tipo de vestido? ¿El mismo corte que llevó Amy? No puedo ganarte nunca. Si me visto bien, te quiero opacar. Si voy informal, te avergüenzo. He intentado todo contigo y ya basta. Y colgué. Le mandé a Dan. Claramente no. Puedo estar en tu vida mientras todo siga así. Buena suerte. Siempre estaré a una llamada. Y bloqueé el número. Me partió el corazón. 3 meses después, no supe nada salvo por la mamá de Dan, que me contó que Lauren seguía quejándose de mí. Y la vida siguió. En ese tiempo descubrí que estoy embarazada. Hace unas semanas mi marido y yo lo anunciamos, y Dan apareció en mi puerta días después. Charlamos con muchas copas para él y mocktails para mí. Dijo que siempre creyó correcto respetar los límites e inseguridades de tu pareja. Lauren tiene muchos complejos de imagen corporal que la vuelven suspicaz de otras mujeres, así que él la apoyaba. Pero se dio cuenta de que ella intentaba apartar a su hermana y a literalmente todas las mujeres de su vida,
incluida su jefa, insistiendo en que cambiara de trabajo. Cuando supo de mi embarazo, pensó que no quería ser un amigo ausente y habló seriamente con Lauren. No entraré en detalles, pero ahora están separados y ambos en terapia. Dan le pidió a Lauren que se fuera de casa y ella vive con su madre, que está convencida de que soy el demonio. Mi esposo está feliz de recuperar a su compañero de videojuegos. Algunos días me siento mal, porque sé que todo esto nace de la inseguridad, pero intento centrarme en lo positivo. Ambos están en terapia, y con suerte, avanzarán hacia cosas más grandes y mejores. No lo esperaba. Había pasado tanto tiempo que casi había aprendido a vivir sin pensar en él más de 2 veces al día. Pero ahí estaba en mi puerta, con una botella de vino tinto en la mano, y esa cara de perro mojado que me rompía las defensas desde que éramos adolescentes. ¿Puedo pasar?, preguntó, como si no supiera que siempre había podido. Mi marido estaba en casa, claro. Lo miró desde el pasillo, con una ceja arqueada y los brazos cruzados. Yo me giré para mirarlo, esperando una señal de «déjalo entrar» o «mándalo a la mierda», pero no hubo nada. Solo un suspiro y un encogimiento de hombros. Me pareció un gesto justo. Le hice un gesto a Dan, y él entró, con paso lento, como si pisara terreno sagrado. No lo era. Solo era mi sala de estar, con la manta desordenada en el sofá y el olor a té de manzanilla flotando en el aire. «No traje flores porque sé que te molestan», dijo, intentando una sonrisa. «El vino tampoco puedo beberlo, por si lo olvidaste». Le respondí, tocándome el vientre, apenas visible todavía. Dan se sonrojó. Me encantaba que todavía tuviera esa reacción infantil. Era lo que lo hacía real. Me ofreció la botella de todos modos, como un símbolo de paz. La tomé y la dejé sobre la mesa sin abrir. «Solo quería hablar», dijo, finalmente. Su voz tenía ese tono grave que solo usaba cuando estaba por decir algo importante. Me senté. Él también. «Lauren me está volviendo loco». «Bueno, no solo Lauren, yo mismo. Todo esto. ¿Sabías que me pidió que dejara de hablar con mi hermana?» Asentí. Su madre me lo había contado. «No fue solo contigo, fue con todas. Al principio pensé que era amor, que estaba protegiendo su inseguridad, siendo un buen esposo. Pero, ¿en qué momento dejé de ser yo para ser una figura aceptable en su teatro?» No supe qué responderle. Él solo bajó la cabeza y añadió, «Cuando supe de tu embarazo, sentí que había perdido demasiadas cosas que sí eran reales. No podía no estar». Lo miré en silencio. El pasado dolía. El presente dolía más. Pero ahí estaba él, por fin sin máscaras. Solo. «No te necesito como antes, Dan. Pero no significa que no me duela todo lo que pasó». Él asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio entre nosotros no fue incómodo. Fue una puerta entreabierta. Al principio fueron indirectas, publicaciones vagas, con citas del tipo: «Las mujeres saben muy bien cómo destruir matrimonios ajenos con una sonrisa». La primera vez que la vi, la ignoré. La segunda, me reí. La tercera ya me incomodó. Pero cuando una amiga en común me mandó una captura diciendo: «Esto es sobre ti», supe que Lauren no había terminado, ni con Dan, ni conmigo. No me sorprendía. Siempre fue una estratega emocional. No confrontaba de frente. Sembraba dudas, jugaba con la compasión ajena, tejía redes de culpa tan sutiles que, cuando te dabas cuenta, ya estabas enredada. Y ahora, desde su retiro en casa de su madre, había vuelto con fuerza. Dan me escribió una noche: «¿Has visto lo que publicó Lauren?». Le respondí que sí, que no me importaba, pero mentí. Me importaba porque aún me dolía. Me importaba porque esperaba que, al separarse, ella me soltara él. Me cuello. Pero lo apretaba con más rabia, como si mi embarazo fuera una provocación personal. Y lo peor, había gente que lo creía. Comentarios como: «Qué conveniente que ella quede embarazada justo cuando ustedes se separan», o «Los hombres siempre vuelven a donde se sienten validados». Como si yo hubiese estado esperando tras la puerta, hambrienta de ruinas. Una noche recibí un mensaje privado de un número desconocido. «Nunca vas a tener lo que teníamos. Eres patética». Era Lauren. No lo firmó, pero sabía que era ella. La forma, el tono, el veneno.
Mi esposo, al enterarse, quiso denunciarla. Pero le pedí que no. No por ella, por mí. No quería convertir mi maternidad en una guerra pública. No quería parir bajo una nube de resentimiento. Dan, por su parte, se hundía. Me llamó a las 2 de la mañana, borracho, diciendo que sentía haber permitido tanto, que no sabía cómo reparar lo que había roto. No tienes que reparar nada, le dije. Solo no vuelvas a romperlo. Y colgué. Esa noche, abracé mi vientre como si pudiera proteger a mi hijo del mundo entero. Sabía que no podía, pero podía protegerlo de ella, de ellos, de todos los ecos que aún resonaban en lo que fuimos. Era sábado. Llovía apenas. La casa tenía ese silencio agradable que a veces se cuela entre las paredes cuando nadie tiene prisa. Mi suegra vino de visita con un bizcocho de zanahoria y un termo de té que juraba curaba todo, desde resfriados hasta maridos torpes. Estábamos en la cocina, riéndonos de algo que ya... No recuerdo cuando sonó el timbre. Debe ser el de la leche vegetal que encargué, dije, poniéndome de pie. Pero no, era Dan, con la camisa empapada por la llovizna, el pelo revuelto, las manos vacías. Me miró como si necesitara un permiso invisible para estar ahí. Pasa, por Dios, le dije haciendo Dios. Espacio en la puerta. Cuando entró, mi suegra lo vio desde el comedor y su cara se iluminó. Siempre lo quiso, incluso cuando no era conveniente hacerlo. Daniel, exclamó, abrazándolo como si no hubieran pasado los meses. Estás más flaco. ¿Estás comiendo? ¿Dormís? Hago lo que puedo, contestó él, con esa sonrisa triste que ahora parecía tatuada en su cara. Se sentaron los dos a la mesa como si nada. Yo les serví té. Él no dejaba de mirar mis manos, como si temiera tocarme con los ojos. ¿Y el papá del bebé? Preguntó, no con celos, sino con cautela. Trabajando. Siempre está trabajando. Respondí, sin intención de sonar ácida, pero sonó así igual. Mi suegra, sabiendo leer silencios mejor que nadie, desvió la conversación a anécdotas escolares. Reímos. Mucho. Más de lo que esperábamos. Y por un momento, todo pareció como antes. Solo 3 personas queriéndose bien, sin subtextos, sin heridas abiertas. Pero cuando ella fue al baño, Dan me susurró. No sabía cuánto extrañaba esto. Vos, ustedes. Lo simple. No respondí. Tenía miedo de que cualquier palabra fuera una promesa. Cuando mi suegra regresó, le propuso a Dan que se quedara a cenar. Él la miró, luego me miró a mí. Yo no dije nada. Solo volví a servirle té. A veces, no invitar también es invitar. La caja del Moisés parecía más compleja que una nave espacial. Había intentado armarla 2 veces con ayuda de tutoriales, instrucciones en 3 idiomas y la poca paciencia que me dejaba el embarazo. Terminaba siempre con tornillos de más y la sensación de estar fallando. ¿Te ayudo?, preguntó Dan desde la puerta, un sábado por la tarde. Llevaba una bolsa con facturas y su caja de herramientas, como si hubiera leído mi mente. Mi esposo había salido temprano y no volvería hasta la noche. No pregunté cómo sabía eso, Solo asentí y le hice espacio en el piso. Nos pasamos casi 3 horas entre madera, instrucciones confusas y bromas viejas. Como si los meses de ausencia hubieran sido solo una pausa. ¿Recordás cuando armamos la biblioteca para tu primer departamento?, dijo, con la llave Allen entre los dientes. ¿Cómo olvidarlo? Te llevó 3 días y quedó torcida. Bueno, era mi era experimental. Reímos, sin tensión, sin esfuerzo. En un momento nuestras manos se cruzaron sobre una tabla. Fue un roce mínimo, pero me congeló. Dan se detuvo. Me miró. Bajó la vista. Perdón, murmuró. No por tocarme, por todo. Por la acumulación de cosas no dichas que pesaban entre nosotros. No hay nada que perdonar, respondí, y seguimos trabajando. Cuando el Moisés estuvo finalmente erguido y firme, lo miramos en silencio. Era simple, blanco, lindo, como una promesa tangible de lo que vendría. Dan se acercó y pasó la mano por los bordes, como si imaginara un bebé ahí. Mi bebé. Te vas a dormir acá, enano, dijo en voz baja, sin mirar atrás. No supe qué sentir. Era tierno. Era triste. Era todo al mismo tiempo. Cuando mi esposo llegó, encontró a Dan en la cocina, lavando tazas.
¿Qué haces acá? Preguntó seco. Ayudé con el Moisés. Ya me iba, respondió Dan, con una sonrisa forzada. Mi esposo lo miró, luego me miró a mí. No dijo nada, pero lo vi. La duda, el celo, el cálculo. Esa noche no hablamos del tema, pero sentí su distancia en la cama, unos centímetros más de almohada, un silencio más profundo que... Otros días. Dan se había ido, pero había dejado algo más que un Moisés armado. Había dejado una pregunta sin responder. Fue como un golpe seco contra el vidrio de una ventana, inesperado, ruidoso y con un retumbar que se quedó en el pecho. Lauren apareció sin aviso, sin mensaje previo, sin respeto. Yo estaba colgando ropa en el patio cuando la vi entrar por el portón lateral como si le perteneciera. ¿Qué haces acá? Le solté antes de poder pensar. Solo vine a verte la cara, respondió, con esa media sonrisa envenenada. A vos y a tu panza. Quería saber qué se siente vivir robándole la vida a... otra mujer. Tuve que contener las ganas de reírme. No por diversión, por incredulidad, por cansancio. ¿Querés un té o solo venías a gritar? Le dije, con una calma que no sentía. Sos patética, escupió, dando un paso más cerca. Siempre jugando a la víctima, a la amiga buena. Sos una víbora. Y... ahora embarazada. Qué conveniente. ¿Es siquiera de tu marido? Esa parte dolió. No porque lo creyera, sino porque sabía que ella sí. Y peor aún, lo estaba esparciendo. Mira a Lauren. Si venís a descargar tu miseria, busca otra casa. Acá no vas a encontrar lo que querés. Quiero que te apartes de... ¡Dan! Gritó con los ojos húmedos pero firmes. No tenés idea de todo lo que arruinaste. Yo lo amaba. Yo luché por él. Y vos estabas ahí, como una sombra constante, como un eco que no se calla. Me acerqué despacio, ya no para pelear, para terminar. Dan se fue solo, Lauren. Lo empujaste vos, yo solo. Estaba donde siempre estuve, sentada, callada, esperando que se diera cuenta. Sus labios temblaron. Fue la primera vez que no me contestó de inmediato. Solo me miró, como si me odiara y me envidiara al mismo tiempo. Te vas a arrepentir, susurró, y dio media vuelta. No intenté detenerla. Minutos. Después, mi esposo llegó. Le conté todo. Me miró como si no supiera de qué lado ponerse. Como si la idea de una guerra entre mujeres lo superara. No quiero más esto, dijo finalmente. Yo tampoco, respondí. Y esa fue la primera grieta real entre nosotros. No por Lauren, sino porque él no supo protegerme ni una sola vez. Esa noche cenamos en silencio. El tipo de silencio que no nace del confort, sino del cálculo. Como si cada palabra pudiera detonar algo que ya estaba a punto de romperse. Mi esposo dejó los cubiertos con cuidado, como si temiera que el ruido del metal en el plato pudiera ser una provocación. Necesitamos hablar, dijo finalmente. No respondí. Esperé. Dan, no me parece sano que siga tan presente. Viene, ayuda, se queda a charlar. ¿Qué lugar ocupa exactamente? El que siempre tuvo, un amigo. Uno que estuvo cuando vos no. Solté sin suavizar nada. Sus ojos se entornaron. Ahí estaba. El golpe. Esperado, pero igual de doloroso. ¿Y yo qué soy entonces? ¿Un proveedor? ¿Un tipo que vuelve cansado mientras otro te arma el Moisés? Sos el padre de mi hijo, sos mi compañero, pero últimamente no estás. Estás en el trabajo, estás cansado, estás molesto, estás... pero no estás conmigo. Me miró largo. No con enojo, con decepción. Vos también te alejaste. Desde que Dan volvió, no sos la misma. Tal vez tenía razón, tal vez no. Lo cierto es que había algo en su voz que me hizo sentir culpable. No por Dan, por nosotros. ¿Querés que deje de verlo? Pregunté, sin ironía. Quiero que priorices esta familia, respondió, con una firmeza nueva. Aunque eso implique alejarme de alguien que siempre me cuidó. ¿Alguien que me respetó incluso cuando vos no podías estar? Sí, dijo, seco. Fueron segundos. Largos. Después asentí. No por obediencia, por respeto, porque todavía quería luchar, pero algo en mí ya sabía que esto no era una victoria. Era una sesión. Esa noche le mandé un mensaje a Dan. No vengas más por un tiempo. No es personal. Solo necesito espacio para aclarar todo esto. Tardó en responder,
pero lo hizo. Te entiendo. Si me necesitas, sabes dónde encontrarme. Lloré. No por Dan, no por mi esposo, por mí, por tener que elegir entre personas que amaba en lugar de que todas coexistieran. Ese era el peso de las decisiones. Dolían, incluso cuando eran necesarias. Fue en medio de una tormenta, literal y figuradamente. Había empezado como una discusión tonta. ¿Por qué había vuelto a seguir a Dan en redes? ¿Por qué él todavía le daba me gusta a mis publicaciones? ¿Por qué yo no lo bloqueaba de una vez? Porque no quiero convertir mi vida en un campo minado, respondí. Porque me niego a fingir que no existe. ¿Eso te basta? No, dijo él, tajante. No me basta, no con todo lo que está en juego. ¿Qué está en juego exactamente? ¿Tu ego? Y ahí se rompió. Algo. O todo. Gritó. Yo grité. Nada físico, pero sí punzante, como cuchillos lanzados con precisión quirúrgica. Siempre fue él, escupió con los ojos enrojecidos. Nunca estuve compitiendo por vos. Solo completaba un espacio vacío que Dan dejó. Me quedé helada. Lo miré sin saber si odiarlo o abrazarlo. Pero entonces sentí algo. Una punzada. Luego otra. Luego un calor que me corrió por la espalda y bajó por los muslos. ¿Estás bien?, preguntó él, ya con miedo en la voz. No, dije, agarrándome del respaldo de una silla. Creo que estoy perdiendo líquido. El resto fue un torbellino. La lluvia golpeando las ventanas, las luces del auto de mi esposo encendiéndose con torpeza, su voz temblando mientras pedía ayuda, mis respiraciones cortas, el miedo. Pero fue Dan quien llegó al hospital. Mi esposo se había desviado para buscar los documentos del seguro. Dan se apareció solo, empapado, jadeando, con los ojos inyectados. Entró a la sala como si fuera el padre. Estoy acá, ya estoy acá, dijo, tomándome la mano. No le pregunté cómo supo, ni por qué vino, solo me aferré a sus dedos. El bebé nació horas después. Prematuro, pero sano. Pequeño, fuerte, respirando como si el mundo no lo intimidara. Dan lloró en silencio a mi lado. Mi esposo llegó después. Nos encontró así, yo acostada, exhausta, Dan sosteniéndome la mano. Nos miró, no dijo nada. Pero lo vi. El lawn. Momento exacto en que entendió que, aunque el hijo era suyo, algo de mí ya no lo era. Después del nacimiento, el mundo se volvió una habitación en penumbra. No por tristeza, o no solo, sino por agotamiento, por ese tipo de cansancio que te arranca las palabras y te deja solo con los pensamientos. Mi hijo estaba bien. Más pequeño de lo normal, sí, pero perfecto. Respiraba, comía, dormía en ráfagas de 20 minutos. Y yo flotaba entre horas. Perdí la noción del tiempo. No recordaba cuándo me había bañado por última vez, o si había almorzado. Mi esposo hacía lo justo. Cambiaba pañales, calentaba mamaderas, me dejaba dormir por turnos. Pero algo entre nosotros se había quebrado, como si ya no compartiéramos el mismo espacio emocional, sino solo tareas asignadas. Y Dan estaba, sin estar. Venía, dejaba cosas, pañales, cremas, libros sobre bebés prematuros. Nunca se quedaba más de 20 minutos. A veces ni entraba. Solo dejaba las bolsas en la puerta y me mandaba un mensaje. Avísame si necesitas algo, lo que sea. Una tarde, me animé a responderle. Le pedí que viniera. Se apareció con medialunas, jugo natural y una sonrisa torpe. No preguntó nada. Solo me miró como si quisiera asegurarse de que seguía entera. Nos sentamos en el balcón. El bebé dormía. Afuera llovía apenas. A veces me cuesta respirar, confesé sin mirar. ¿Por el parto? Por la vida. Dan no dijo nada. Solo me tocó el hombro, como quien acaricia una herida cerrada pero sensible. Yo tampoco estoy bien, dijo bajando la voz. Volví a terapia. Estoy empezando a entender por qué permití tanto, por qué me alejé tanto de mí. ¿Y te vas encontrando? No sé. Pero al menos ahora sé que estaba perdido. Fue la primera conversación real que tuve en semanas. Con mi esposo, todo eran frases prácticas. Con mi madre, instrucciones. Conmigo misma, silencio. Esa noche, mi esposo me dijo que se iría unos días a casa de su madre. Creo que necesito espacio, dijo. Yo no supliqué.
No pedí explicaciones. Solo asentí. Cuando cerró la puerta, sentí algo que me tomó por sorpresa. Alivio. No porque se fuera, sino porque al fin había espacio para respirar. El aire era distinto, más limpio, más frío, como si la ausencia de mi esposo hubiera ventilado la casa, la mente, el cuerpo. El bebé dormía más seguido. Yo comía sin urgencias. Dan venía, a veces, solo a jugar con él en silencio, sin necesidad de justificar su presencia. Una tarde, me miró desde el sofá, el bebé en brazos, y dijo: «Nunca pensé que me ibas a dejar entrar de nuevo». «Yo tampoco», le respondí. «Pero entraste como siempre haces, sin avisar y sin pedir permiso, pero con cuidado». Rió. El bebé lo miró como si entendiera algo secreto. «¿Qué quieres ahora, Dan?», pregunté sin rodeos. Se quedó en silencio. Largo. Luego dejó al bebé en el Moisés y se sentó frente a mí. «No quiero volver al pasado. No quiero una versión romántica de lo que fuimos. Quiero algo limpio, nuevo, sea lo que sea, pero real». Lo miré. En sus ojos no había súplica, solo una verdad sin adornos. «Yo necesito cerrar cosas antes, terminar mi matrimonio, mirar mis errores. No puedo saltar a vos como quien cambia de tren. No te estoy pidiendo eso». «Entonces, ¿qué estás pidiendo?». «Que no me cierres la puerta». No respondí, pero tampoco lo eché. Y eso, entre nosotros, siempre fue una forma de decir sí. Días después, Lauren reapareció. Otra vez. Llamó desde un número privado. Atendí sin pensar. «Vi una foto», dijo, sin saludar. «Vos, él, el bebé. ¿Qué clase de madre sos? La que no permite que una mujer con problemas emocionales la manipule más». Contesté. «Dan era mío. Dan era de él mismo. Y vos lo perdiste, no yo. Nunca vas a ser suficiente para él. Y te va a dejar igual que a mí». Sonreí. No porque no doliera, sino porque ya no importaba. Tal vez sí, tal vez no. Pero si se va a ser por decisión, no por chantaje. Eso ya no funciona. Conmigo. Colgué. No sentí odio, ni lástima, solo comprensión. Lauren no era el problema, era la consecuencia. Como tantas otras cosas que arrastramos sin darnos cuenta. Esa noche, Dan me abrazó fuerte. ¿Sabes qué es lo único que quedó en pie después de todo? ¿Qué? Esto, dijo señalando al bebé. Y vos. Y eso me alcanza. Y por primera vez sentí que sí, que alcanzaba. Era otoño. Las hojas caían como si la ciudad entera estuviera deshaciéndose de lo viejo. Me gustaba pensar que yo también lo hacía, que algo dentro de mí mudaba de piel, más liviana, más clara. Dan pasó a buscarme esa tarde sin previo aviso, como siempre. ¿Tenés algo que hacer? Además de alimentar al bebé, cambiar pañales y sobrevivir, no. Dije con media sonrisa. Perfecto, vamos a caminar. Fuimos a un parque donde solíamos ir cuando no teníamos ni 20 años. Yo con el cochecito, él con una mochila cruzada en diagonal, que lo hacía parecer un padre más. Pero no lo era. No todavía. No de ese modo. Caminamos en silencio al principio. Luego, poco a poco, volvimos a reír, a hablar de música, de tonterías, de cosas que no tenían carga emocional. A ser nosotros sin los restos de todo lo que había dolido. Nos sentamos en un banco. El bebé dormía. Dan estiró las piernas y me miró. ¿Te imaginas el futuro?, preguntó. A veces. Otras me da miedo. No quiero equivocarme otra vez. No hay forma de no equivocarse. Solo queda elegir con quién querés arreglar las cosas después del error. Lo pensé. Largo. No te prometo nada, le dije. No sé si quiero una pareja. No sé si puedo empezar algo desde este lugar. No te estoy pidiendo un nosotros. Te estoy diciendo que, si alguna vez lo querés, yo no me fui. Asentí. Fue suficiente. Nos quedamos un rato más. El sol bajaba despacio. La gente pasaba con auriculares, con perros, con niños chillando. Nadie nos miraba. Nadie se daba cuenta de que allí, en ese banco, 2 personas estaban eligiéndose de nuevo. Con más heridas, sí, pero también con más verdad. Cuando volvimos a casa, él no entró. ¿Querés pasar? No, hoy no, mañana tal vez, o cuando me necesites. Le sonreí.
Siempre estás a una llamada. Y vos también, dijo, besando mi frente. Se fue. Yo entré con el bebé en brazos, con la certeza de que no tenía todas las respuestas, pero sí algo mejor. Libertad. Para elegir, para cambiar, para amar tal vez. O no, pero para hacerlo sin miedo. Y eso, en este punto de mi vida, era todo lo que necesitaba.